Llegó lo inevitable. Era inevitable. ¿Marzo? Sí. Por más esfuerzo que pusiste, Isabel, la semana pasada, Por mantener la calma. para temperar los ánimos, no fue posible. Tratamos de hacer un programa calmo, que no llamara ni al estrés, ni a la seguridad, ni a los problemas políticos. Hicimos puras cosas lindas la semana pasada. Rodrigo, ¿te gustó el Festival de la Canción o no? Sí, tuve oportunidad de verlo. No, como en algunos veranos pasados no le dediqué mucha atención, pero me tocó que vi casi varias noches. Y bueno, me encantó en particular Bocelli, que estuvo increíble. Sí, ¿cachaste, Sebastián, que ahora somos todos expertos líricos? Todos somos expertos líricos, en ópera, en todo. Oye, primero, bienvenido Marzo. Lamentablemente Marzo para mí tiene la cara de ustedes, así que ustedes son mi bienvenida Marzo. Llegué ayer, nos veo hoy día, no sé si fue... Eso es bueno o malo. El colegio empieza mañana, entonces me tuve que levantar temprano para acá por ustedes, así que ustedes son mi aparecida de Marzo. Sí, vi. Todos expertos líricos, soy bien fanático del Festival de Viña, lo veo entero, veo cada cosa. ¿Haces picoteo? ¿Picoteo así para mirar? Picoteo, pongo alguna... Nosotros estamos en Yico y no hay mucha señal, pero poniendo un cablecito para verlo. Somos bien fanáticos familiares, yo soy de Concón. En mi vida era como importante el Festival de Viña, entonces lo sigo viendo entero. ¿Y me encanta la mezcla. ¿Veranea en Yico? Veraneo en Yico, sí, en mira, Maule. Sí. Qué bonito. Muy bonito, y un pueblito chiquitito y feliz, no tengo señal, así que soy más feliz aún ahí. A mí se me apareció Marzo hace rato ya. No, pero la semana pasada volví de vacaciones la semana pasada, que teníamos consejo municipal el jueves, así que ya pero fue un buen regreso, porque fue como casi llegaba Marzo así como paulatino, y hoy día preparando también el Superlunes, que siempre es un tema. Sí. Nosotros además estamos con obras de Avo 2 en el Vespucio, entonces es una obra grande que tiene además un cambio ahí en la autopista, así que hay aparte del taco habitual, tenemos esa... Que en febrero no se notó, digámoslo, pero ahora en marzo va a ser terrible, ¿no? Sí, terrible, yo creo, en general. Bueno, Peñalolén tiene un tema de conectividad complejo, porque nosotros nos cruzan dos canales, o sea, el canal San Carlos, el canal Las Perdices y la autopista Vespucio, lo que significa que para hacer cualquier obra vial que tenga impacto requiere un puente, y eso ya te encarece cualquier obra, entonces es una complejidad tremenda, así que ahí estamos tratando. Bueno, este año además inauguramos transporte ecovecinal, vamos a hacer un transporte intercomunal eléctrico, así que ahora lo vamos a lanzar en marzo, en unos días más, estábamos esperando el Superlunes y eso, para no mezclar las cosas, pero vamos que se puede. Muy bien, ustedes ya lo escuchan, nuestros panelistas de los días lunes. Hagamos una cosa, porque no quiero presentarlos. Hay cachado que los jurados internacionales. Hay cachado que en los festivales, se dio este año, las parejas de festivales ¿ya? Adquieren fiato a través de la presentación en conjunto del artista. Que lo hagamos. Uno solo desarrolla el tema, pero lo presentan en conjunto. Que me ha parecido una modalidad rara. Ya, pues hagámoslo así entonces. Ya, pero ponte de frente al micrófono, porque si no, es que está sirviendo el café. Y el hombre se presenta para con grita, como con sí, es súper gritón el festival, ¿no? Sí, todos gritan. Entonces, yo voy a decir, abogado, académico y director del Centro de Innovación Gabriela Mistral, profesor de Derecho Constitucional. No sé quién es todavía. Sebastián Sichel. 1, 2, 3, Sebastián Sichel. Muy bien. Perfecto. Pero Aldo, es que te faltó todas las cosas por las que sí Aldo sabe. No sé, hubiera dicho otra cosa. Tenés que ponerle los partidos de fútbol. A ver, solo ha quedado claro una cosa, que no tenemos el fiato de animadores. No podemos animar. Menos mal que no llegaron a Viña. Sí, jamás vamos a llegar a animar nada. Ya, tenemos ahora a sociólogo, ciclista de montaña, buen cocinero, socio de Activa Research. Rodrigo de la Riva. Muy bien. Y nos falta la Carola, pues espérate. Ahí pueden elegir todo lo que quieran. Tenemos hartas cosas. Abogada, alcaldesa de Peñalolén desde el 2012. Actual presidenta de la Asociación de Municipalidades de Asociación Chilena. No va a la reelección. Voy a decir así. Futura candidata, Con ustedes, Carolina Leitao. Listo, ya así estamos en el Festival de Viña. Oye, bienvenidos. Bien. Yo me imagino Aldo inaugurando. O sea, igual hay que tener chispa, Aldo. Yo creo que tú la tienes para... ¿Qué es lo que le falta? El Festival de la Merluza en Yico está buscando animadores, sí. Así que pueden postular cuando quieran. Viste, dio con mi perfil inmediatamente. Con un ojo total.
Festival de la Merluza y el Cochayuyo. Del uno en congro septiembre, frito. otro en O diciembre. sea, francamente, el festival de congro frito ha sido más. La vendimia de Marchihue. Eso, no, por favor, el chiste de Luchito Slimen. Que viene ahora. Oye, vieron todo el festival, ¿ah? así los veo, vieron todo el festival. Me gusta. Oye, pero fue al margen del festival y al margen de las vacaciones y al margen de todo lo que hemos vivido tradicionalmente en nuestro país, nos tocó un febrero muy acontecido, de verdad muy acontecido. Con un incendio nunca antes visto en términos de la cantidad de víctimas que cobró en Viña del Mar y el trágico fallecimiento de un expresidente que tampoco es muy usual dentro de nuestra historia republicana. ¿Qué te provocaron estas dos cosas, Sebastián, en el verano? Voy a partir por lo segundo, por el funeral, porque primero, como conté, estaba en un lugar sin señal y me enteré por casualidad subiendo un cerro, me llegó señal y me cayó lo de la muerte. Fue bien trágico, además, porque ya había hablado hace poco con él, entonces, por Tantauco, porque fui a Chiloé. De hecho, supe que andabais por ahí, tú, Carola, en la misma época que yo fui a Chiloé. Lo de la asociación, sí. Claro, sí, entonces había conversado mucho con él y era como que no es mentira, típico fake news, como cuando matan a gente en redes sociales, y no me lo creí hasta que supe que era verdad, me tuve que volver. Y creo que fue bonito también el reconocimiento público. Yo creo que en época de cancelación de la política es bueno que el líder político, quien sea, del lado que sea, ver que la gente valora lo que hacen los políticos o la política, en este caso particularmente lo de Sebastián Piñera. Y la tragedia del incendio trágico, creo que los incendios no solo llegaron para quedarse, sino que tenemos que enfrentar con emergencia de manera distinta las cosas. Ustedes saben, yo estuve en Italia y me tocó un incendio bien parecido en Italia cuando yo estaba allá. Y me daba cuenta que ningún país se ha adaptado al cambio climático lo suficiente para entender que estos incendios no van a ser excepcionales, trágicos que sean, pero lo que tenemos que empezar a preparar a un Estado para que sepa que la posibilidad de que este incendio de esta magnitud va a venir todos los años, y por lo tanto nuestra poca adaptación y preparación hizo que esta tragedia fuera mucho más grande por creer que esto es una casualidad o algo que ocurrió intencional o no intencionalmente, pero la historia de la humanidad en los polos que estamos nosotros puestos, en la zona geográfica que estamos, Australia, Chile, Italia, California, va a haber incendios de esta magnitud, y si no nos preparamos cada día van a ser más trágicos en términos humanos. Rodrigo, el fallecimiento de Piñera establece además una cuestión, perdona Isabel, establece además una cuestión bien importante, que es el liderazgo que tenía dentro de la derecha. Y su deceso de alguna manera obliga a reordenarse a un sector que ha colocado a Evelyn Matei como la candidata más fuerte en los números hasta este momento. ¿Tú ves la asociación en la increíble alza que tuvo Matei en las encuestas con el fallecimiento de Piñera, no? Mira, el fallecimiento del expresidente Piñera evidentemente dejó un vacío importante en la derecha democrática principalmente, ¿no? Aun cuando no lo verbalizaba, siempre aparecía como carta presidencial. Se especuló mucho sobre quién iba a capitalizar el respaldo que él tenía, y claramente nosotros en El Pulso ayer mismo lo lanzamos. Evelyn Matei fue quien capitalizó sin duda todo ese apoyo, porque es un tránsito natural de su electorado. No, quien queda en su sector más próximo a las ideas de Sebastián Piñera es Evelyn Matei, y ahí aparece con un 26,7% de preferencia, más de 10 puntos por sobre el candidato que espontáneamente se menciona como presidencial, que es José Antonio Kast. Sí, y asociado a los temas del Pulso, ayer yo miraba la encuesta, los temas de seguridad tomando la agenda, pero por todos lados, por los 4 primeros temas, no hay otro tema. Delincuencia, migración, que siempre aparece, pero todos entendemos que la migración no se asocia al fenómeno, sino que se asocia a la delincuencia. Está el narcotráfico, la corrupción, seguridad pública, son los 5 primeros temas del país. O sea, es el tema del país estaba mirando el histórico, es el tema del país hace 12 años, ¿no? Pero yo nunca había visto que estuvieran las 5 primeras categorías. Siempre aparecían otro tema metidos en la mitad. Pero delincuencia siempre con 40% de menciones, esta vez aparece con 52% de menciones, es decir, hay una preocupación importante de la población respecto de un tema que no ha tenido solución, ¿no? Que está ligado al narcotráfico y que está ligado al tema de inmigración, porque se ha estado interpretando que el incremento de la delincuencia está asociado a la inmigración, lamentablemente, porque es un estigma hacia el inmigrante.
pero efectivamente gran parte de los hechos delictuales de gran connotación social han estado vinculados a personas extranjeras, y es por ello que aparece inmigración también como una de las temáticas, junto con corrupción. O sea, pasamos por todo el caso Hermosilla, pasamos por todo el caso Fundación, está vigente el caso Democracia Viva en este minuto. Y por tanto, esos son los temas que hoy día preocupan mucho más a la ciudadanía que quizás otros temas que van a entrar en agenda en la próxima semana, que son los temas previsionales, ¿no? Principalmente, y el tema de cómo mejorar y dar respuesta a las necesidades de la población. El presidente tiene 25,5% de aprobación. Es una aprobación estándar que ha venido obteniendo en los distintos pulsos desde octubre del año pasado a la fecha, y la más baja aprobación el presidente la obtiene en los niveles socioeconómicos más bajos, que son los mayoritarios en Chile. Y eso no es más que un reflejo de que no se ha podido dar clara respuesta a las necesidades de esa población, ¿no? El tema de la situación económica actual, la situación económica futura, es ese segmento de la población el que visualiza que no le está alcanzando para llegar a fin de mes, que no vislumbra en el plazo inmediato una mejora significativa, sustancial en sus condiciones socioeconómicas actuales, ¿no? Carola, ¿dónde estabas para la noticia de la muerte del presidente? ¿Estabas de vacaciones? ¿Estabas acá? Estaba de vacaciones, pero como siempre salgo de vacaciones y pasa algo, no me había ido de Santiago todavía, y está la primera semana de vacaciones, y de hecho partieron los incendios el día viernes. Yo salí de vacaciones el sábado en la noche, que teníamos la última actividad, y el día viernes, jueves de la tarde, por ahí partieron los incendios, y ahí nos activamos como Asociación Chilena de Municipalidades, consiguiendo aljibes para llevar a las primeras reacción. Así que la verdad es que partí las vacaciones trabajando, y justo estaba acá, entonces me había quedado acá esa semana. Había pensado salir un par de días antes, pero finalmente no pude, y estaba en eso, en pleno el trabajo de los incendios con la asociación cuando viene el accidente. Así que estaba en mi casa en realidad, y no lo podía creer. O sea, como que también uno piensa es como fake news, pero yo tengo amigos que tienen casa allá y todo, y me lo habían confirmado ya, como que dentro del entorno se sabía ya que era. Obviamente por la prensa no se podía confirmar nada todavía, la familia, etcétera, pero ya en el mundo que circunda en el lago, todo el mundo sabía que era el helicóptero del presidente, y como que ya la noticia era. Yo creo, mira, nosotros conversábamos la otra vez que todos decían antes, salían de vacaciones, decían, no, pero si en febrero no pasa nada, así que no importa. Y yo creo que la maldición, yo siempre digo, la maldición empezó con el Transantiago. El Transantiago empezó en febrero, y de ahí para adelante no nos ha soltado más febrero. O sea, ese es Bueno, en el caso de Peñalolén hay una cosa muy trágica entre medio, que fue el accidente aéreo que conmemoramos hace poquitos días, que justamente fue un 27F, donde murieron 13 personas, el 2008, después vino el terremoto, el 2010, y así nos hemos ido. Después los incendios, que todos empiezan obviamente, y lo más complejo ha sido en el mes de febrero. Entonces, como que yo le digo la maldición de febrero, y a esta altura como que da miedo, digamos, llegar a febrero. Y así sucesivamente, digamos. Yo creo que, bueno, en el caso de lo del presidente es bien trágico, sobre todo por la forma de morir, obviamente, que es un accidente, que uno siempre como que probablemente las personas se enferman, no sé, uno se hace una idea, digamos, en este caso una cosa tan trágica, tan repentina, además con las personas que iban en el helicóptero, o sea, su hermana, sus amigos, que pueden contar lo que pasó, entonces además lo hace aún obviamente más dramático, y yo creo que también para la derecha hoy día es una pérdida muy importante respecto de que los liderazgos hoy día no sobran en ningún conglomerado. O sea, yo creo que hoy día hay crisis de liderazgo, no solo para el tema presidencial, sino que en general, y creo que él deja un tremendo vacío, porque él era una parte de la derecha que tenía como dices tú, de la derecha más democrática, de la derecha que quiere, y por eso que a mí no me parece tan extraño, digamos, que hoy día eso lo capitalice Evelyn Matei, porque lo que queda al lado, que es José Antonio Kast, no tiene nada que ver con lo que Piñera fue siempre. Por lo tanto, era un poco obvio que lo iba a capitalizar ella, y yo creo que, bueno, ahora tiene que reordenarse el naipe en la derecha, porque ese vacío de liderazgo es grande. Yo creo que todavía no visibilizamos cuánto puede ser,
porque hay muchos que quieren ser como los sucesores y yo creo que eso es imposible, o sea, no existe un sucesor. Tiene que ser un liderazgo nuevo, distinto, porque la personalidad que él tenía y por la forma de cómo actuaba, yo creo que es muy difícil que alguien lo reemplace. Yo creo que más bien son nuevos liderazgos nomás que hay que instalar y que van a tener que, y ahí se van a empezar a disputar, digamos, yo creo, dentro de la derecha. No hay hoy día otro personaje tan aglutinante como era Sebastián Piñera, ¿no? Que se reunía constantemente con su ex equipo asesor, estaba siempre pensando en cómo va a seguir el proyecto político de la derecha, y eso hoy día pareciera ser que no existe ese personaje. Yo estaba pensando justamente en eso, esto que estuviera un gabinete completo trabajando de manera paralela, literalmente. Yo nunca lo había visto, que estuvieran reunidos como gabinete propiamente tal. No sé si eso es positivo o negativo para el gobierno. En el fondo uno dice, bueno que estén ayudando, dando sus ideas, pero igual habla también de una necesidad de liderar, que se sienten que no están dentro de, que no han podido trabajar ahí. Entonces, no sé, tú estabas también convocado a ese gabinete, me imagino. Y teníamos varias conversaciones. O sea, él nos juntaba más una vez cada 15 días en su oficina de los dos gobiernos, según área. O sea, mantenía una activa, un poco de feedback de la conversación de los temas de contingencia para ver cómo podíamos ayudar, ¿sabes? Y además análisis. Entonces, hacía esto periódico. Por eso la conversación con él no es que no lo dejé ver más, al revés. Lo había visto, hablamos en Totauco y hace una semana que estaba comiendo en su oficina con Jaime Beló, le voy a confesar, con Gis Peter y otros, hablando sobre temas que tenían que ver con la agenda, en este caso, de reemprendimiento, etcétera. Pero varias cosas voy a decir. A mí esta cosa del liderazgo aglutinador, yo lo que admiraba de Piñera tenía que ver con el coraje que tenía. Yo creo que él era absolutamente contracíclico y creo que eso le permitió ser quien era. O sea, hoy día hablamos de Piñera como si fuera claro autoridad de la derecha, perdón, si era un ser extraño, anómalo en la derecha, que fue rechazado y perseguido muchas veces por la derecha más autoritaria, que rompió todos los paradigmas, que se enfrentó a Lavín. O sea, ojo con el trayecto para haber llegado a ganar el liderazgo de posición en ese sector que fue exactamente, como alguna vez lo conversamos en privado, pero es exactamente lo contrario del que era ungido, sino que es alguien que se le ganó el espacio cambiando la hoja de ruta de la derecha para transformarla en una derecha democrática. Yo creo que eso, por lo menos desde mi parte, es lo que la derecha más va a necesitar en el presente, que tiene que ver con un liderazgo que corra la frontera y que no se encierre en su propio, en el pinochetismo, en el 40%, para decirlo de alguna forma. Y me voy a aterrizar lo de Matei, para ir a la contingencia, que no suene todo tan poético. Porque tenemos un desafío grande en todos los mundos políticos de tener liderazgos que construyan el 50%. Entonces, la Eli le ha ido súper bien, pero tiene el 26%, que es más o menos lo mismo que tenía Joaquín y que lo mismo que tenían antes otros liderazgos que iban encabezando la carrera presidencial, que lo valida como un líder de su propio sector. Pero para ser presidente tú tienes que hacer exactamente lo contrario, ser líder de un sector, pero poder aglutinar a alguien más para darle gobernabilidad al país. Y yo creo que ese desafío no está resuelto, por eso habla de lo de Piñera. O sea, el gran carisma de Piñera tenía que ver con exactamente haberle permitido a la centro-derecha ser mayoría en Chile 2 veces y no solo votar la gente derecha por la gente derecha. Yo creo que ese es el desafío, yo diría, de madurez para el liderazgo de Elías Matei. Poder cruzar un río que todavía está en construcción. No digo que no lo va a hacer, pero creo que quedarnos en que se quedó con lo que ya tenía es quedarse con un 40%, que es lo mismo que le pasa un poco a Gabriel Boric con la aprobación del 30%. Eso solo nos deja los tercios y no es lo útil. Nosotros necesitamos algún liderazgo de algún sector que rompa, que crezca para darle gobernabilidad a Chile. Y eso todavía no está resuelto. Yo ahí Carola, quiero plantear un tema que tiene que ver con una Evelyn Matei que ya anuncia, viene el 8M ahora, que ese podría ser un tema que ella abra su espectro y no se quede solo en la derecha. Claramente el feminismo es un tema, ella ya lo hizo ver en la Convención Constitucional, la segunda, que podría ella abrirle un camino hacia otros sectores más de centro. Yo creo que esto es realismo político nomás, porque todos los candidatos ven que el voto femenino influye. De hecho, para el apruebo, para el en contra y el a favor, claramente jugó un rol el tema de mujeres. Yo creo que eso es parte del análisis que tienen que hacer sus equipos y quizás por eso obviamente está tratando de incursionar y, como dice Sebastián, a tratar de ir corriendo un poquito el cerco, porque quedándose con lo que tiene hoy día y con ese 30% no le va a servir. Además pasa algo bien especial, que es que aparece Evelyn Matei como una persona más,
no diría de centro, pero de derecha, pero más centrada, porque como tiene a José Antonio Caz al lado, cualquiera, Dale ahorita en la foto, sí. claro, cualquiera se ve más de centro, digamos. Pero ojo, Evelyn es una mujer muy dura y en la derecha tampoco nunca fue del lado más de centro, por decirlo así, sino que de derecha pura. Y yo creo que en eso también le pasa, yo creo que eso le pasa a la cuenta. La gente, claro, hoy día se confunde, ella es alcaldesa, tiene otro rol, más ciudadano, etcétera, pero en la práctica, en la medida que esto se va concentrando ya en una carrera presidencial, los liderazgos también tienen que ir definiéndose en temas más complejos, que yo creo que para ella, como candidata de derecha, por ejemplo, en el tema del feminismo la van a meter, en el tema del aborto la van a meter en otros temas, y para la derecha que la apoya es muy complejo, porque ella tampoco puede desdecirse, o ese sector que la está apoyando le va a exigir qué es lo que le pasó con el apruebo, que te acuerdas que el en contra y el a favor, que ella estaba ahí y después se tuvo que definir dónde estaba su sector. Y yo creo que eso le va a pasar también en su carrera presidencial. Se tiene que definir dónde está su sector, por más que ella quiera irrumpir. Entonces, bueno, ahí está la estrategia comunicacional y, por supuesto, la estrategia política para crecer en un liderazgo yo te diría que hoy día, claro, para ella, el tipo de liderazgo que ella tiene, la derecha es una camisa de fuerza. No es algo que la potencie, sino que es su camisa de fuerza, porque la va a obligar a centrarse en algunos temas y no poder crecer, o salvo que estratégicamente la dejen avanzar y que pueda decir cosas para ir creciendo en el liderazgo, pero finalmente todos saben que va a ser la candidata de la derecha, no de otro lado, no de otro sector, Entonces, bueno, ahí la gente va a tener que decidir en esa línea. ¿Contra quién, Carola? Buena pregunta. Sí, pues bueno, a propósito de la crisis de liderazgo, yo diría que ella, el peor problema que tenemos, digamos, quienes somos de centro izquierda, es que los otros liderazgos crecen en la medida que hay vacíos donde no hay una alternativa, donde no hay. Y hoy día, claro, está Michelle Bachelet, que nunca ha dicho que es candidata, pero ahí está en las encuestas y va subiendo. Por lo tanto, ahí empiezan algunos. ¿Tiene el pulso? 9,5% Claro, de preferencias, o sea, y sube de 6,8%. ¿Y antes aparecía? Aparecía con 6,8%, 9, 4, 5%, pero la tendencia es que va al alza, ¿no? Se posiciona como candidata. Ahora, si bien es cierto, hoy día, claro, hay liderazgos que están vinculados, la misma Carolina Toá hoy día está como que aparece ahí en los nombres. Claro, tú dices, oye, hoy día le están pegando, ella está como en la trinchera misma, entonces es muy difícil crecer así porque no hace el rol, digamos, en ningún caso puede hacer el rol del bueno, digamos, le tocan a ella, ataja los goles, digamos, y todo, y así todo, la gente en un tiempo también va definiendo y los liderazgos se van definiendo de una manera distinta, y sabes más tú que yo de cómo funciona esto, pero en la práctica, claro, a ella le toca hoy día cumplir un rol que es muy difícil, pero que nadie dice más adelante sea distinto. Estas cosas cambian en el tiempo muy rápido y se van ordenando de una manera. Ahora hay otros liderazgos. A mí, por ejemplo, claro, me pasa con el gobernador, por ejemplo, que tiene una alta valoración, pero todavía no está visibilizado en una incursión anterior, y por lo tanto siempre puede ser una alternativa también que aparezca y de repente se empiecen a posicionar otros nombres. Es que como dices tú, es un tema de roles, ¿no? Claro. ¿Cuál es el rol de hoy día de Claudio Rego? Es ser gobernador. El claro. de Carolina Toá es ser ministra, ¿no es cierto?, Claro. del Interior. Y estas listas que nosotros generamos de preferencias presidenciales son listas espontáneas de lo que la gente está entendiendo como que son los liderazgos que se están perfilando para ser presidente. Evelyn Matei, de alguna manera, está más perfilada porque se ha dicho más bien tácitamente que es la candidata. Pero en el momentum en que haya una definición de roles de quiénes son los candidatos presidenciales, ya se reconfigura este escenario. Reconfigura. Y potencialmente candidatos como Claudio Rego, con la valoración que tienen, que es muy buena, bien pudieran tener un muchísimo mejor escenario en un listado consultado directamente de preferencias presidenciales. Oye, un dato cerrado, no, corto, pero el año pasado, primera vuelta presidencial, estaba mirando datos míos. Ninguno de los 5 que llegamos a la papeleta, Yana Proboste, yo, Franco Parisi, Gabriel Boric y José Antonio Caz,
Solo José Antonio Caz marcaba 4%, el resto nos parecíamos. Solo para que no nos pongamos con los cinemas con los nombres. No parecíamos, 0. O 2 años antes. Lo único que aparecía era José Antonio Caz con 4 y algo. Así que, y a la misma fecha hoy día, después de las municipales recién empezó a aparecer algo, y yo marcar 1 y Gabriel 0, para que se hagan una idea, y José Antonio porque tiene un voto más consolidado. Te digo entonces, más. Uno le da demasiado vuelta al dato, a la foto. Es como ver la foto mía 2 años antes. 10 años atrás. 2 años antes, Daniel Jadwe y Joaquín Lavín eran las principales. Por eso. Y Pamela Giles. Y Pamela Giles es súper también. disparada, por eso. Vamos a volver en País ADN con este primer debate, con un tema que está sobre la mesa, que es el asesinato del ex teniente venezolano Ronald Ojeda, y que nos ha llevado a volver a analizar cómo son nuestras relaciones con Venezuela y fundamentalmente si existe un anticomunismo en nuestro país. Sí, y vamos a ver si alcanzamos a abordar también la educación en Atacama, que claramente se ha transformado en el tema. Lamentablemente no hemos podido hablar de los otros temas que son también súper relevantes, como la reactivación de aprendizajes, como la exclusión escolar, la cantidad de niños que están fuera del sistema. Tenemos hartos temas, se han pasado en este primer panel, han llegado con mucha energía. Maletec ahora con nuevos productos como transpaletas, pallets, carros de contención y basureros industriales. Además de sus lockers y casilleros, están siempre al mejor precio y siempre garantizados. Cotiza en maletec.cl. Maletec son especialistas en soluciones de custodia, equipamiento inmobiliario. Y hay una parte del pulso que me interesa, que es el Festival de Viña. Los artistas que no lo vimos, lo vamos a ver a la vuelta también, porque el pulso trae datos sobre el Festival de Viña. Prosegur Alarms inicia marzo con toda la seguridad sin quedar sin plata. Contrata tu alarma hoy en un 50% de descuento en las instalaciones y comienza a pagar la mensualidad en junio. Solicita tu asesoría gratis al 600-580-6000 o en prosegur.cl. Si cuando quieres temperar tu piscina te hablan de inverter, de crosswind, de on-off, no te preocupes, los especialistas de RIM están para ayudarte. Ingresa... Perdón, el crosswind. ¿No conocí el crosswind? No. Ingresa en su sitio rimchile.cl, te lo deletreo, RHEEMchile.cl. Visítalos y conoce todos sus productos. Y hacemos la pausa, escríbenos al WhatsApp más 569-7772-7572, coméntanos la actualidad, lo que opinas, bienvenidos tu mensaje, aquí vamos a estar para comentarlos. Seguimos haciendo País ADN junto a Carolina Leitao, Sebastián Sichel, Rodrigo de la Riva, analizando el país. Tú habías anunciado el tema, Aldo. Un tema trágico, complejo, una muerte horrible, cómo se encuentra finalmente el cadáver del teniente, y que pone en jaque las relaciones con Venezuela, un complejo tema lo que pasa con Ronald Ojeda. ¿Cómo analizan ustedes lo que debe venir ahora? Porque además con esta reserva, donde las hipótesis es muy probable que no las podamos tener, ¿cómo nos afecta esto con las relaciones específicas con Venezuela? El presidente ayer, en un acto que uno dice, bueno, nuevamente el presidente ese impulso no por escribir en Twitter y decir lo que dijo, uno dice se estará también trabajando un poco con su sector, que quedó bien afectado después de sus declaraciones en el funeral del presidente Piñera. Bueno, hay una serie de aristas que hay que analizar acá. Sebastián, ¿cómo ves tú esto que nos afecta? ¿Nos afecta las relaciones con Venezuela? ¿Necesitamos tener buenas relaciones con Venezuela por todo el tema migratorio? A ver, partamos de lo trágico, que en nuestro país pueda aparecer un cuerpo enterrado a 1,5 metros en concreto, por un delito en una maleta, es una tragedia mucho más allá del caso en particular, porque demuestra la crisis de seguridad que estamos viviendo. Es el ejemplo gráfico de lo que uno entiende como una crisis que llegó a un nivel distinto, un tipo de delito distinto, de magnitudes distintas, y que tenemos que tomarla en serio. Y por lo tanto, yo creo que aquí hay que reaccionar. Creo que ha sido patética la reacción del sistema político en general, en que parece ser una pelea entre el Partido Comunista y la UDI, no sé quién, de quien tiene algún vínculo, en vez de dedicarnos a quizás lo más importante que ha pasado en materia de seguridad en Chile, es darnos cuenta que ya se pueden cometer este tipo de delitos en Chile, es que hay mafias o sistemas delictivos organizados que son capaces de cometer asesinatos con este nivel de violencia y que además espantan a la población en general. Y otra vez la política perdió el foco y parece peleando como en los años 60 o en la Guerra Fría, si esto es culpa de quién o quién puede haber estado asociado, en vez de ver qué pasa en la línea criminal de este delito. Hay un cabro procesado, un delincuente procesado, pero lo que no puedo creer es que él solo haya hecho un crimen de esta magnitud, y por lo tanto deberíamos estar concentrados en esto. ¿Qué mafias, qué tipo de delincuentes están cometiendo estos delitos y por qué se están cometiendo estos delitos en Chile? Después hay una segunda derivada,
que tiene que ver con el debate internacional, si está vinculado otro Estado o no. Yo no tengo por qué confiar en el Estado de Venezuela, como me imagino que Estados Unidos no confiara en la dictadura de Pinochet cuando se cometió el delito de Orlando Letelier. Y cuanto es una de las hipótesis posibles, no es la única, pero es una de las hipótesis posibles porque hay historia de persecución de opositores políticos fuera de Venezuela que podría ser una derivada, no la única, pero insisto, es una segunda derivada que afecta a las relaciones internacionales, pero tenemos que primero zanjar la primera hipótesis de quién cometió el delito para avanzar en esta segunda hipótesis de cuál puede ser el que encargó un crimen de esta magnitud. La tercera derivada que digo que es la patética, y aquí creo que el presidente Boric es el campeón de este patetismo, y lo digo así directo, es creer que este problema es si le afecta o no al PC, si eres anticomunista o no comunista, de quien sea. Yo ni soy anticomunista ni soy comunista, me da lo mismo, me carga el comunismo, pero creo que focalizar esto en el debate político demuestra lo perdido que están nuestras autoridades, porque lo que transformó esto, y lo veía hoy día, lo venía escuchando en otra radio, en esta radio misma, se transformó esto como si esto fuera un problema del Partido Comunista y de la derecha y no un problema de fondo para la seguridad de los chilenos y la seguridad de aquellos que se refugian o se asilan políticamente en Chile, en que ninguna de las dos dimensiones nos sentimos protegidos, ni para dormir tranquilo en mi casa, ni para irme a este país que suponía que era un refugio democrático internacional. Yo lo único que pido acá alguna vez es que tengamos madurez política. Yo vuelvo a escuchar esta conversación en el foro político de si hay anticomunismo o no anticomunismo, y le digo, váyanse a la cresta, porque aquí hay gente que no duerme tranquila, hay gente que confía en Chile como un refugio democrático y perdió esa fe, y en vez de hablar de eso, estamos hablando como si estuviéramos en un debate en la dictadura o en la Guerra Fría respecto al comunismo o no el comunismo, y demuestra otra tragedia. Y cierro con esto diciendo, por eso digo que es de todos lados, creo que el presidente fue el campeón de esta reacción patética, lo digo por el tuit, pero el Partido Comunista que acusó una operación de la CIA, algunos de la UDI que dijeron que era el comunismo, demuestra que al final es una pelea tan chica la política que pierde la visión de país. Y eso hace que muchos chilenos al final no tengan ni una confianza en nosotros porque parecemos tontos. Y cuando nos gobiernan tontos, termina la gente eligiendo a tontos peores. Y por lo tanto tenemos que tomar y reaccionar rápido y despertar de lo que nos está pasando en la política. No cada cosa que pasa en Chile tiene que ver con las peleas políticas de turno del día o lo que pasa en el Congreso. Carolina. Somos País ADN con Sebastián Sichel, con Rodrigo de la Riva, Carolina Leitao. Sí, yo creo lo primero que tenemos un problema en la política en general, y esto es que ¿quién sale primero a decir la barbaridad más como... no, la posibilidad de quedarse callado cuando uno no sabe algo es como bien difícil hoy día. Es como, ¿quién? Además, febrero era como todas las pantallas para decir cualquier barbaridad. Y yo creo que en este tipo de cosas, primero, un hecho tan dramático, tan complejo, como dice Sebastián, yo comparto que lo que debiera focalizarnos es justamente cómo un grupo organizado, claramente, esto es crimen organizado, llega, secuestra a una persona, la mata, y eso es lo que debiera inspirarnos, pero además no sacar conclusiones apresuradas, porque finalmente todo esto termina siendo, y aquí yo también quiero, si bien la reacción obviamente del presidente tiene más que ver con un mensaje político a un sector de su gobierno, etcétera, pero acuérdate que aquí hubo un parlamentario, si no me equivoco, alguien que fue el que pidió que 2 miembros del gabinete del presidente se inhibieran. Pues así parte la discusión, no parte porque al presidente se le ocurrió. Hay una persona que le dice al presidente que se inhiban 2 de sus ministros. O sea, una cosa bien absurda. Dentro de todas las cosas absurdas que se dijeron, hay una más, digamos, y es que involucra al presidente en una cuestión que hoy día no sabemos, que no está confirmada. Yo escuchaba a Carolina Toá que daba una entrevista y que también ella decía, oye, no descartemos nada, no lo descarta el gobierno porque lo va a descartar el resto, pero tampoco demos por hecho cosas previamente que no sabemos. Y volvió un comentario que no habíamos tenido en todo el verano, que volvió a ponerse las 2 almas, las 3 almas. La verdad no lo había escuchado ni en febrero ni enero, volvió todo de nuevo. Y solo, pero solo para el tema del comunismo, yo creo que lo peor que nos puede pasar, independiente que sea el Partido Comunista o quien sea, es que se vuelva a instalar este tema de el etiquetar a alguien y por ese solo hecho
O sea, hoy día es comunista, mañana puede ser UDI, republicano, o sea, lo que sea. Estamos volviendo a instalar en la discusión aquí como que tú eres de esta etiqueta y por lo tanto tú no tienes derecho a esto, no puedes opinar sobre esto, no puedes... Cosa distinta es que es la cancelación, pero de una manera ya, yo te diría, bastante más violenta, porque etiqueta a las personas. O sea, te dice ya, tú eres comunista, así que cerraste, no puedes hablar, no puedes decir nada. Oye, la vocera de gobierno es del Partido Comunista, entonces es imposible que no hable. Y lo peor de todo, que desviamos de nuevo el foco de la conversación, porque aquí lo que estamos hablando hoy día en Venezuela es una dictadura, a nadie le cabe ninguna duda, hay persecución política de sus disidentes. El presidente ha sido claro en eso, en también hablar respecto de Venezuela, nunca ha dudado, digamos, de su opinión respecto a este tema, cosa que otros miembros del gobierno sí, pero yo creo que en este caso lo que nos tiene que preocupar es el tema del crimen organizado, y yo creo que focalizarnos todos en eso, guardar un poquito más de silencio, ser un poquito más cauto y lograr el objetivo. Yo creo que se ha avanzado bastante rápido, o sea, son 10 días, tenemos un cadáver, tenemos un detenido, o sea, es una policía que ha actuado bastante rápido y que yo creo que tiene que lograr desbaratar esto. O sea, un niño porque es un niño de 17 años que hace esto, no lo hace solo. Y eso es lo que tenemos que preocuparnos. No, sí, yo solo estoy de acuerdo con todo. Sí, mi foco con el presidente Boric tiene que ver con que él se acuerde que es jefe de Estado ante todo. Uno primero jefe de Estado, después jefe de gobierno, después jefe de coalición política. Ese es el triple rol de un presidente normalmente en democracia. Y el problema es que su reacción es de jefe de coalición política en un crimen de esta magnitud. Eso es, pues, como entra en la pelea, entonces mira, que los comunistas... O sea, creo que eso le quita la dimensión al problema que estamos sufriendo, porque desvía la atención de la verdadera conversación. Ese es mi único foco. Que Lautaro Carmona diga que la CIA, ¿te acuerdas que el primero que parte con la tesis, la CIA, no sé qué, que después el de la UDI diga que me parece que es parte del debate político chico, para decirlo así, de la política parlamentaria. Pero el jefe de Estado es jefe de Estado ante todo, y los países cuando viven crisis de esta magnitud, que son crisis de Estado, esperan que su gobernante cumpla el rol principal para el cual fue electo, que es ser jefe de Estado y tener la mirada horizontal. Porque si él vuelve a ser el Boric parlamentario, perdemos la conducción, que es lo que ha pasado con este problema. Y lo segundo, no solo que reaccione rápido después de que pasan las cosas, lo que tiene que pasar en Chile es que esto no pase y no debería pasar. Y por lo tanto, por rápido que sea la reacción frente a una operación de esta magnitud, un delito de esta magnitud, tenemos un problema, que hay bandas organizadas que están operando en Chile, que no hemos sido capaces de capturar previamente, y que el secuestro se está transformando en un hábito. 1.5 secuestros al día. O sea, esto ya no es una excepción. Este caso nos llama la atención por el caso de Venezuela, pero que hay secuestros en Chile, que hay operaciones cotidianas para hacer secuestro, que se usa el secuestro como método de extorsión. Yo algo conté en una caja que me pasó hasta con alumnas mías, la verdad, que venían de Venezuela, que estaban siendo extorsionadas por mafia y las sacaban de la casa por cobranza, etcétera. Es una realidad. Eso es el rol esa es la función que debería estar el Estado preocupado principalmente, que se termine esto, y esto requiere una reacción, yo he insistido, de policías, fuerzas armadas, de colectivos, de la clase política con madurez, para ver dónde está el problema y no desviar la atención en esto. Y en eso el presidente juega un rol estratégico. Rodrigo Larrea. Sí, este caso de secuestro y homicidio horroroso, hablaba yo recién de alta connotación social, ¿no? A nadie deja sin gran preocupación por el tema, no más que refuerza los 4 problemas de lo que hemos estado hablando: delincuencia, narcotráfico, corrupción y temas de inmigración, porque hay una persona inmigrante involucrada en la situación. ¿Qué es lo que queda? Yo me cuelgo de otros dichos del presidente, que fue este llamado a sus ministros de dejemos las promesas y vamos un poco más a concretar. La palabra, ¿no?, del verano. Exactamente, de marzo, exactamente. Y ahí entiendo que hay un plan importante que se ha estado ejecutando, que es fortalecer la institucionalidad, ¿no? A fortalecer a las policías, ¿no? Básicamente ver todo el tema de lavado de activos, cómo es el flujo de lavado de activos, de la persecución patrimonial, control e investigación de armas, que es un tema gravísimo, que hay un montón de armas que no están registradas, o bien que están registradas, pero quienes las tienen no son las personas que las registraron, ¿no? Y ese es un gran problema, ¿no? Y que promueve que existan este tipo de... No, y aquí además hay una suplantación de identidad de la PDI, eso tiene un cargo mayor, es gravísimo el tema de inteligencia, pero entiendo que el presupuesto 2022 para todas estas materias era 3.000 millones de pesos, y en 2023
asciende a la suma de 66.000 millones de pesos. Se están poniendo grandes recursos para poder revertir esta situación. Ahora, yo me pongo a pensar, son 14.000 policías PDI en Chile. ¿Qué se requiere para poder evitar que en un país de ya, vamos a ver en el censo, 20 millones de personas aprox, podamos realmente identificar si es que efectivamente hay alguna infiltración del mundo del narcotráfico o del crimen organizado, o ojalá así no fuera, pero no hay que descartar nada, ¿no es cierto?, de un Estado exterior con el nivel de preparación que se ha mostrado para secuestrar a una persona en nuestro territorio. Creo que eso requiere de una policía especializada que no sé si la tenemos actualmente. No la tenemos, claramente. La estamos empezando a tener. Aquí estuvo hace poquito el fiscal que está a cargo de este tipo de crímenes y es primera vez que tenemos una unidad especializada que está trabajando en esto, donde somos expertos en microtráfico. Ahí tenemos una expertise enorme, tenemos una unidad de carabineros muy fuerte, pero esto es otra cosa, es crimen organizado, tiene que ver con otra cosa. Uh-huh. Sí, además piensa que esta persona, lamentablemente, tenía una condición, o sea, no era un NN que llegó a Chile, que se instaló acá y que después supimos. Él tenía una condición de refugiado político. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Así ¿Se protege como, a un refugiado político? Claro, ¿cómo se protege? Si por algo es un refugiado político, entendiendo que siempre existe la posibilidad de que de donde te escapaste te quieran, claro, es como obvio, ¿no? O sea, yo al menos creo que no estaría viviendo como en un lugar con tanta vulnerabilidad. Yo lo encuentro demasiado extraño. O sea, como que alguien viva así como, no sé, no estamos en la isla Caimán, no sé, donde se van a vivir así como en lugares medio como donde nadie te va a encontrar. O sea, que te va a encontrar todo el mundo. Entonces es muy raro. Es que eso también pasa por asumir que efectivamente en el país de origen hay un problema político fuerte y hay persecución política. Y que ahí hay, mira... Pero además eso lo sabemos, está comprobado. Lo sabemos, pero la pregunta es, políticamente, ¿lo asumimos como Estado? Y ahí es donde yo hago la pregunta. Estamos todos claros de que ahí está pasando, se ha dicho, pero cuando se relativiza, seguimos teniendo un embajador acá en Chile, seguimos teniendo relaciones. Entonces, ahí es donde todavía... Sí, pero en beneficio de ello, digamos que el presidente de la República, Gabriel Boric, ha sido tal vez el personero de izquierda que más dura crítica ha hecho a Venezuela y a Cuba. No hay que olvidar ese factor que también incide en sus últimas declaraciones. Si alguien ha criticado a Maduro en el continente ha sido Gabriel Boric. Sí, como presidente. Antes como parlamentario. No, también. No, si tuvo tweet, yo tuve un debate con él que le tuve que mostrar el tweet que decía bienvenido Maduro, la democracia de Venezuela. Sí, cambió. Como presidente, como presidente, sí, estoy completamente de acuerdo. Por eso. Le costó como presidente, sí, por eso me parece tan torpe lo que hizo con su Twitter hace 2 días. Por eso me parece tan torpe, porque. ¿Y cómo lo interpreta? Yo creo que el Partido Comunista en esto tiene una capacidad política de ejercer presión sobre el gobierno demasiado fuerte y por lo tanto logra llevar la agenda a su lugar, que es como defiéndame institucionalmente, que eso es, defiéndame corporativamente, y lo deja, le nubla el horizonte, que era, oiga, si el caso se trata de otra cosa, que es como el crimen organizado se instaló en Chile y es capaz de cometer este tipo de delitos, encargados por quien sea, por el gobierno de Venezuela o por, no tengo idea, un prestamista ilegal. Pero ese era el tema de la agenda. Por eso yo relevo tanto el rol del jefe de Estado. Boric tiene que dejar de jugar a ser parlamentario jefe de coalición porque él tiene el rol de ser presidente en una situación de crisis como la que estamos viviendo en materia de seguridad. Y creo que aquí comete ese tropiezo que no lo había cometido en materia de relaciones de Estados con Venezuela, que había sido durísimo en eso, estoy de acuerdo, Aldo, pero acá, que era justo el punto en que debió haber dicho, mira, el problema no es Venezuela, el problema es Chile, y lo que nos está pasando en Chile con delitos como estos, cae en la idea de ser jefe político o parlamentario para defender a su amigo el PC. Y aquí, no es que me transforme en anticomunista en esa dimensión, que sabéis que si aquí si es la U y el PC, me da lo mismo, no es el problema que está viviendo el partido político por los ataques que está viviendo en el Congreso y por su adversario, sino el problema de la seguridad y lo que le pasa a la señora Juanita cuando ve este delito en televisión. Ese es el rol y la falta de visión que ha tenido el presidente Boric en este caso en particular, y creo que es gravísimo porque nos nubla la conversación. Eso. Estoy de acuerdo, yo creo que cometió un error con el tuit. Uno no espera que el presidente esté en esa discusión, que esté en otra. Tiene que haber otro vocero que haga esa conversación. El vocero político, otro vocero. Siempre le pasa eso, que él le gusta ser él. Y yo creo que en eso, claro, yo comparto que es un error, porque cuando uno se transforma en vocero de su propio gobierno, el problema de que te equivoques o finalmente te transforme que la discusión es contigo, no es con tu vocero. Claro, el problema que tenía aquí es que la vocera
es del Partido Comunista, entonces no tenía muchos voceros más que, claro, tendría que haber sido candidato A o alguien que generara esa conversación. Yo sí comparto que, claro, no hay para qué meterse en ese rollo y que probablemente es un desacierto, pero ojo, que eso también ha transformado y le ha dado trigo, aquí como decía alguno, para hablar del anticomunismo, de volver a la cuestión famosa, y yo creo que eso es un error, porque nos desfocaliza de la preocupación que tenemos que tener hoy día. Además, como decía, bueno, en esto ahí comparto con lo que decía Claudia Pizarro, digamos, en un Twitter, defendiendo al presidente. Todos sabemos la cercanía que tiene la alcaldesa con el presidente, pero es cierto, o sea, aquí los que más rasgan vestiduras de democracia son aquellos que tampoco fueron los más los defensores, digamos, ni de la democracia ni de los derechos humanos en muchos ámbitos. Entonces también es como no rasguemos vestiduras y no cancelemos previamente a nadie por su partido político, sino que por sus acciones, que yo creo que está bien y que hay que hacerlo. Quienes han defendido la dictadura de Maduro, quienes han, vamos tras ello, digamos, en la discusión, más que sea o no del Partido Comunista. Claro, porque en el fondo lo que subyace es la crítica, estamos claros, el problema es de Chile, el problema es cómo somos capaces de combatirlo en Chile y quiénes son los responsables detrás de esto. La seguridad sigue siendo la principal preocupación de los chilenos en ese sentido, independientemente de dónde venga, independientemente del perfil que tenga en estos momentos, ¿no? Rodrigo Larriba. Es el dolor de la población, ¿no? Es lo que está mencionando la gran mayoría de la población, y efectivamente lo que se espera es que se vayan dando pruebas efectivas de solución de las problemáticas, ¿no? Hay algo que no miré en el pulso que tiene que ver con el miedo. Este tipo de situaciones nos provoca miedo, me imagino, porque además es un secuestro donde, como describe muy bien Sebastián, cómo aparece el cuerpo, es como del terror en el fondo. Además no hay balazos de por medio, hasta ahora es lo que estaba leyendo, por lo tanto uno empieza a pensar cómo lo mataron, y más terror todavía. El fin de semana estuve viendo la película Simón, no sé si la han visto en Netflix, que es la historia real de una persona que fue perseguida política, que se asila en Miami. Entonces como que hay una realidad de la forma en que trabaja el narcotráfico venezolano, o si es que está asociado a él, de una manera muy cruel. Entonces yo te pregunto si aparece ese factor también en la población. No lo consultamos directamente, pero sí consultamos, por ejemplo, un indicador de victimización, que si es que usted o alguien de su familia ha sido víctima de algún robo o atentado delictivo en los últimos 3 meses. Y ahí estamos cercanos al 50%, que es un montón de gente. Es decir, 1 de cada 2 personas hoy día declara que en los últimos 3 meses él o alguien de su círculo familiar fue víctima de algún delito. Entonces, eso, si uno lo mira, es demasiado. O sea, tengo un 50% de probabilidades de que yo, transitando por la calle, ocupando el espacio público libremente, pueda ser víctima de algún delito. Y eso, sin duda, genera miedo. Y ahora, si los delitos tienen esta alta connotación, llámese alta connotación, todo este morbo asociado a la praxis que tienen, este nuevo tipo de delincuencia que es el que veíamos hasta hace unos 15 o 20 años en las películas, ¿no? O desde Scarface hasta la fecha, donde habían amputaciones, qué sé yo, y eso sin duda asusta a la señora Juanita, ¿no? La señora Juanita se asusta con eso, porque obviamente cualquiera se va a asustar con eso. Entonces, tener miedo es pésimo para el desarrollo de la democracia. No poder ocupar los espacios públicos por el derecho que me da el ser nacional en un país determinado es gravísimo. Por lo tanto, hay que volver a recuperar el espacio público, y para volver a recuperar el espacio público, vuelvo al punto, tenemos que fortalecer la institucionalidad que nos asegura y nos resguarda esa seguridad pública. Sí, no es inédito en todo caso cuando se habla de que esto es una situación inédita en Chile. En Chile también hubo secuestro, tortura, hubo desapariciones. Hubo además acciones políticas en el extranjero, en Buenos Aires, en Italia, en Estados Unidos. Y por lo tanto, pucha, hay un sector que parece haber olvidado todo ese capítulo. Pero el dato de PDI es que hoy hubo más de 800 secuestros en el año 2023 y estábamos en cerca de 200 a 300. Entonces, el incremento es mayor. Es que el problema, sí, Aldo, es que hay una diferencia entre el móvil político y que todos condenamos a que te puedan agarrar en la calle por un prestamista o que se estén matando entre ellos. Yo creo que son situaciones sociales distintas. Pero mira, solo para cerrar, Aldo, que es
Lo primero, el terrorismo de Estado y la dictadura de Pinochet, a la cual yo soy y seré opositor a todo tipo de dictadura, incluyendo la Pinochet, le ganamos con democracia. O sea, el problema de la crisis que estamos viviendo es que el principal instrumento que teníamos para evitar esto se llamaba la democracia liberal. Esa es la garantía que dábamos los demócratas, porque en el fondo nosotros garantizamos la seguridad, el orden, la estabilidad y además la justicia social, etcétera. Si el problema de la crisis política que estamos viviendo es que la gente está dejando de confiar en los demócratas, que está pasando con Bukele o con otro en el mundo, porque dice que no garantizamos esto. Si esa es mi preocupación, por eso ponía el tema de Boric o el tema de la conversación del PSC, la UDI, que si nosotros, los demócratas, no podemos garantizar a través de la administración del poder el mínimo de garantía que debe el Estado, para eso fueron creados los Estados en el siglo XV y XVI, que era garantizar la seguridad de los ciudadanos, poca fe la gente va a tener en la democracia. Entonces, en una dictadura, la persigo, la derribo, porque yo quiero garantizar con la democracia y garantizar orden. Esa es la esencia. Sí, claro. Nuestro problema hoy día es que la garantía que tenemos que la democracia no está funcionando y estamos en la pelea chica, ordinaria, de quién es culpable, de entre nosotros, en vez de garantizar esto. Si perdemos esta batalla, te aseguro que llega un autoritario, un dictador, un populista, porque ese es el ojo reemplazo. Eso le pasó a Hungría, le pasó a Polonia. Tú empecé a mirar la historia de la humanidad en los últimos 10 años y en todos los lugares donde la democracia liberal perdió la pelea por garantizar la seguridad, la gente optó por caminos alternativos. Y eso es lo que me preocupa. ¿Qué le gustaba y qué es lo que más me carga de Pinochet? ¿Qué te dice la gente? No, es que tiene que venir alguien con mano dura que ponga orden. No, pues lo que queremos es más democracia, que cumpla el rol de las instituciones, y ahí es donde tenemos una carencia gigante en el Estado chileno que no está haciendo bien la pega en lo básico. Sí, pero eso tiene que ver con confundir cosas, porque una cosa es el delito común, que ha existido siempre, o sea, siempre han robado autos, siempre se han robado los espejos, siempre, o sea, y esto muta de comuna, porque hoy día hay comunas que tienen más autos que antes no tenían, o sea, si tú miras cómo fluctúa el delito en general, el delito común, no tiene grandes diferencias. ¿Cómo abordamos esos clanes, carteles de gente que se dedica al robo de autos, nosotros todos los conocemos, además son gente que, no sé, ayer vieron la historia esta del Baby Bandito de la película y mostraban la historia del chico real, la historia real, ha pasado cuántas veces por la cárcel, hoy día está con otra medida. El tema de la reiteración de delitos permanentes y la impunidad es una cosa impresionante y ese es un tipo de delito y yo creo que ahí hemos fracasado absolutamente porque estamos persiguiendo a los mismos todo el tiempo a los mismos. Y otra cosa distinta es el fenómeno que se ha instalado y por eso se instala el tema de la migración, porque hemos importado delitos y formas de delinquir vinculadas al narcotráfico, al crimen organizado, que además son tremendamente violentas, y las estamos enfrentando con las mismas armas a las dos cosas. Exacto. Y resulta que estamos súper equivocados porque son pistola de agua, cosas, claro, con pistola de agua, una cuestión que no tiene nada que ver por eso digo que una son cosa con la otra. Distintas conversaciones. Son distintas conversaciones. Entonces, yo creo que eso, ahí estamos perdidos, porque la democracia, justamente yo comparto que nosotros tenemos que valorar la democracia. Y la democracia tiene que actuar con herramientas, digamos, que son legítimas, porque lo que hacen las dictaduras, en el fondo, claro, eliminan esto, pero a mansalva con todo, o sea, arrasan con todo, los buenos y los malos, digamos, o sea, da lo mismo. Ellos van y arrasan con todo. O no la eliminan, hacen alianza con ellos, claro, Maduro, con los narcos, lo que sea. También tuvo y yo creo que nosotros todavía estamos a tiempo, creo, de aprovechar cosas que tenemos. Si nosotros además debiéramos generar, o sea, en temas de inteligencia, en temas de... Yo creo que tenemos que avanzar un paso y de repente somos como demasiado conservadores en eso, en pensar que estamos atacando con pistola de agua algo que tiene que ver con crimen organizado. Por eso hay una agenda para enfrentar el crimen organizado distinta a una agenda que yo creo que está un poquito de lado, porque lo del crimen organizado es lo que nos tiene más acongojado, que es la agenda del delito común. Y cuando la gente le pregunta, ¿usted ha sido víctima? Es que le roban el celular en el paradero, en la calle. O sea, ¿a quién no le han robado? A mí también. ¿A quién no le han robado? A todos. Una cosa que quiero que se me vaya por el cortito, porque se nos acabó el tiempo. Estaba tan buena la... En el gobierno de Elwin... Sigamos. Pero en el gobierno de Elwin tuvimos el mismo problema con otro tipo de amenaza al Estado. Porque hoy día es el narcotráfico, la narcocultura, en ese tiempo fue el terrorismo, el Lautaro, ¿se acuerdan? Los robos a los bancos. Sí. Yo creo que ahí la democracia supo defender la propia democracia cuando tomó la decisión, cuestionar en su minuto de la oficina, de perseguirlo. Yo creo que esa es la reacción que no hemos tenido. Es otro tipo de delito, pero es la idea de que si la democracia no garantiza esa seguridad mínima, nos vamos a la cresta. Yo creo que ahí estuvo lo que hicimos bien con la concertación y los acuerdos que tomamos al principio del retorno a la democracia. Hoy día parece que no estamos encontrando ese camino. Pero con Allende no fue mal. Rodrigo de la Riva, Sebastián Sichel, Carolina Lectao,
muchas gracias por estar y muchas gracias por el entusiasmo con que volvieron en marzo. Muchas gracias a ustedes. Sí, De hecho, nos estamos yendo igual- súper atrasados a la tanda. No, yo estoy humilde reflexiones. Que- No puedo- y no lo que puedo amerita dejar. incluso una reflexión póstuma de Isabel Estoy Tolosa. pensando. Solo les digo que nos escribió Antonio. Antonio nos dice que igual el gobierno se mantuvo en su rol frente a este caso y dejó actuar a las policías, cosa que es interesante también. Y nos dice Reinaldo, córtenla, quiero hablar de AFP, sistema de salud y secreto bancario. O sea, la gente ya empezó, Bueno, ya empezó otro la gente. temita, Ya otro empezó. temita, el secreto Todo bancario. un año por delante. Muchas gracias. Encantado Mejor de tenerlo artista de del vuelta. festival. Andrea Bocelli, mejor Dijo la encuesta que yo dije mal. La radiografía del Festival Eso. de Viña del Mar, que hoy día va a salir publicada, el mejor artista fue Andrea Bocelli y en segundo lugar, Luis Slimming. Mira, Sí, ya mira. estamos. Bueno, perdona.